Hola, hoy vamos a repasar cosas que sabemos sobre los números decimales y vamos a aprender alguna cosa nueva. ¿Vale? Aquí tengo un número decimal escrito, 1,275. Lo he puesto pues para repasar un poco cómo se llama cada cifra o cada posición que hay en este número decimal. ¿Vale? Sabemos que hay una parte que es la parte entera, ¿vale? Esa es la parte entera, desde la coma hacia la izquierda es la parte entera del número, hay una unidad y luego hay algo que está en la parte decimal, que es algo más pequeño que una unidad, o sea, son trocitos. Entonces, de esta parte decimal, decimos que la primera cifra la llamamos las décimas, lo representamos con la letra D minúscula, el 7 serían las centésimas y el 5 serían las milésimas, ¿vale? Solemos representarlo con estas letras minúsculas. Luego, cuando hablamos de la parte entera, utilizamos letras mayúsculas, una U mayúscula para las unidades, para las decenas una D mayúscula, toda la parte entera con mayúsculas, la parte decimal con minúscula. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se construye el sistema de numeración cuando hablamos de los decimales. Si yo cojo una unidad, ¿vale? Algo que representa el número 1, una sola unidad. Voy a dibujar a mano alzada, no me saldrá muy exacto, pero bueno, más o menos. Si cojo una unidad, algo, y lo parto en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales, ¿vale? Cuando hago 10 partes iguales de una unidad, cada una de estas partes es lo que llamamos una décima. Es decir, lo representamos con el número 0,1. 1 está en la posición de décimas. Entonces, la unidad partida en 10 partes iguales, a cada parte le llamamos décimas, ¿vale? Entonces, si solo consideramos que tenemos uno de esos trozos de 10 partes iguales, escribiríamos que ese es el número decimal 0,1. 0 porque no hemos cogido una unidad completa, ¿vale? O sea, no hay ninguna unidad completa y solo hay un pedazo de los 10 en que hemos partido a una unidad para expresarlo de forma decimal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con este ejemplo también, si yo dibujo otra unidad más del mismo tamaño, misma forma, igual, ¿vale? Y tengo que coger todo esto y además este trozo, estaríamos hablando de un número que es el 1 por toda la unidad entera, coma 1 por el pedacito pequeño de las 10 partes en que hemos hecho la unidad, ¿vale? O sea que esta parte coloreada de azul más el trocito este sería el número 1,1. Una unidad completa, que es esta, y una décima, que es esta de aquí, ¿vale? 0,1 significa eso. Bueno, pues siguiendo con este dibujo, o manteniendo este dibujo, ¿vale? Resulta que si a esas mismas unidades, perdón, a esas mismas décimas en que hemos partido a la unidad haciéndola 10 trozos, yo ahora cogiera, hiciera 10 pedazos de cada una, ¿vale? O sea, hago aquí 9 líneas horizontales para que me reparta esto en 10 pedazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 líneas horizontales, claro, tendrían que ser exactas, ¿vale? Esta unidad ahora está dividida en 100 partes iguales, ¿vale? Tiene 10 columnas y tiene 10 filas. Entonces, cada trocito de la unidad, cuando he hecho 100 partes iguales, es lo que llamamos una centésima. Si yo tuviera que escribir un número expresando esta cantidad, ese trocito tan pequeño, diría que esa cantidad está representado con el número 0,01, porque ese 1 es la centésima parte de una unidad, un pedacito de los 100 en que parto a la unidad, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quieren decir los números decimales. Las décimas es que una sola unidad la hemos hecho 10 partes iguales, la centésima es que a la unidad la hemos partido en 100 partes iguales, ¿vale? Bien, entonces, hoy lo que queríamos poner en relación era las fracciones con los números decimales.
Volvemos al ejemplo de la décima. Si yo tengo una unidad partida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales, ¿vale? Hemos dicho que una de esas partes, si escribimos esto en forma de número decimal, decimos que es 0,1. Pero también, como sabemos ya utilizar fracciones, decimos si a una sola cosa la partimos en 10 pedazos iguales y solo cogemos uno de estos, ¿vale? Esta fracción, un décimo, también representa este pedazo. Por lo tanto, el número decimal 0,1, que es coger la décima parte de una unidad, y la fracción un décimo son iguales, son equivalentes, mejor dicho, ¿vale? O sea, si yo quiero expresar qué cantidad he cogido de la unidad en la parte coloreada, puedo decir que he cogido 0,1 de esta unidad o que he cogido un décimo de esta unidad, ¿vale? Entonces lo que vamos a buscar ahora es relaciones entre los números decimales y unas fracciones que abajo van a tener el número 10, el número 100 o el número 1000 y que nos van a permitir relacionar número decimal con fracción, que también se van a llamar fracciones decimales, porque tienen en el denominador la unidad seguida de ceros, ¿vale? Esto es bastante sencillo, veréis, ya sin dibujar, porque claro, trocear en 100 partes, en 1000 partes, en el dibujo nos costaría un poquito ahora. Pero podemos decir, por ejemplo, que 0,1 lo podemos convertir en fracción decimal diciendo que tenemos una décima parte, es decir, hacemos 10 trozos y cogemos uno, ¿vale? Si tuviera que representar 0,01, que esto es la centésima, una centésima, ¿qué significa una centésima? Pues que a algo, a la unidad, la hemos hecho 100 partes, pero hemos cogido una sola. Si tenemos que hablar de una milésima, que el 1 esté en la posición de milésimas, que significa que hemos cogido la unidad y la hemos troceado 1000 veces para coger solo una, pues eso significaría en una fracción que el denominador sería el número 1000 y que habríamos cogido una de esas partes de 1000 trozos, ¿vale? De 1000 trozos de una unidad solo cogemos uno, y eso es lo que llamamos también una milésima, ¿vale? O sea que aquí ya estamos relacionando un número decimal con la fracción que representa el mismo trozo. Un número decimal con la fracción que representa el mismo trozo, ¿vale? Si esto lo hemos entendido bien, ¿vale? Voy a poner aquí décima, ¿vale? Décimo, centésima, milésima. Bueno, si esto lo hemos entendido bien, ahora podemos dar un pequeño salto y decir, si en lugar de tener el número 0,1, que es una décima, tengo el número 0,4, ¿cómo lo podríamos convertir en una fracción decimal? Pues muy sencillo. 4 son décimas, es decir, que a la unidad la habré partido en 10 partes iguales, ¿vale? 4 décimas significa que hemos hecho 10 partes iguales de la unidad. ¿Cuántas cogemos? 4. Pues 4 lo ponemos en el numerador. Esto significaría que esa unidad que tiene 10 partes iguales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes iguales, habríamos cogido 4 de ellas para decir que tenemos 4 décimas, 1, 2, 3 y 4. Y en forma de fracción, lo mismo, hemos partido en 10 partes iguales y 4 de ellos son las que representan o son representados por la fracción 4 décimos, ¿vale? Si en vez de tener solamente décimas tenemos un número decimal con centésimas, pues el razonamiento es el mismo, ¿vale? Aquí tengo 23 que son centésimas, ¿vale? 0,23 significa que hay 23 centésimas. Bueno, centésimas, ¿qué es? Repartir en 100 partes iguales. ¿Cuántas partes estoy cogiendo? 23. ¿Es que fácil? Un número decimal, me fijo si es de décimas, si es de centésimas o si es de milésimas,
0,135, este llega a las milésimas, ¿vale? Porque siempre leemos la parte decimal con la última cifra. 5 son milésimas, pues aquí pone 135 milésimas. ¿Qué fracción representaría 135 milésimas? Pues una en la que, como son milésimas, pongo 1000 en el denominador, en el de abajo. ¿Y cuántas cojo? Pues 135. ¿Vale? Así de sencillo es la relación que hay entre los números decimales y las fracciones que van a llevar de denominador la unidad seguida de ceros, que se llaman fracciones decimales. Vamos a hacer un último ejemplo, pero al revés. Voy a poner primero una fracción decimal, por ejemplo 3 décimos, y lo tenemos que convertir en número decimal. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que como hemos hecho 10 pedazos, mi número decimal va a tener, no tiene parte entera, porque esto es menos de una unidad, solo cojo 3 trocitos de 10 que hemos hecho a la unidad, y solo va a tener décimas, porque, bueno, esto no es una raya de fracción, simplemente es que lo que voy a escribir aquí tienen que ser décimas, porque hemos hecho 10 pedazos, esos son décimas. ¿Cuántos pedazos cogemos? 3. Pues ya está, la fracción 3 décimos es igual a el número 0,3, o leído en forma decimal podemos decir que hay ahí solo 3 décimas, ¿vale? Fracción 15 partido de 100. Si partimos de 100 es que nuestro número va a tener, no tiene parte entera, y va a tener una cifra en las décimas, otra cifra en las centésimas. Bien, bueno, pues fácil, ¿no? Si hemos hecho 100 pedazos y solo cogemos 15, pues estos 15 forman la cantidad de centésimas que hemos cogido. Bien, 15, 15, después de la coma. ¿De acuerdo? También podemos decir como truco que si yo quiero convertir este número en este otro, en un número decimal, podría coger y hacer lo siguiente. Voy a borrar el de arriba y os cuento este truco. Yo puedo coger el 15 y lo divido en 100, en 100 partes iguales. Y si aplico lo que sabemos para dividir, 2 ceros, la coma se mueve 2 lugares, la coma estaría aquí, 1, 2. ¿Qué queda? Pues 0,15, ¿vale? Lo mismo que hemos razonado aquí. O sea que yo siempre puedo dividir el de arriba entre la unidad seguida de ceros que pone abajo, y el resultado sería el número decimal que estoy buscando.